La salvación es por gracia, por Muy bien. pura gracia de Dios, por pura gracia de Dios. El día que nosotros pensemos que la salvación fue porque yo hice una oración de fe, que la oración fue porque yo me bauticé, que la oración fue porque yo hice esto, estás poniendo obras a la salvación. Y la salvación no es por obra, es por gracia, por pura gracia de Dios. Si nosotros vamos al cielo, no es por lo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Pero lo uno no desmerita lo otro. Vamos al cielo por pura gracia de Dios. Eso no quiere decir, tengo que explicar esto porque para que las personas no vayan a confundirse. Mire, eso no significa que nosotros vamos a dejar de hacer las cosas buenas. Y eso no significa que nosotros vamos al cielo porque dejamos de hacer las cosas malas. Tú tienes que dejar de hacer las cosas malas y tienes que hacer las cosas buenas por gratitud a Él, porque lo dio todo por ti. No porque tú creas que haciendo buenas obras te vas a ganar el cielo, o porque dejando de hacer las obras malas tú te vas a ganar el cielo. Porque la salvación no es ni por hacer obras buenas y la salvación tampoco es por dejar de hacer las cosas malas. La salvación, se los dije, descansa 100% en Dios desde principio a fin. Ahí descansa la salvación. Estoy de No por acuerdo mí. contigo. No por mí. Ahí descansa la salvación. Si la Pero salvación, si, si la salvación dependiera de mí, perdón, Pastor Julio, si la dele, compadre. salvación dependiera de mí, entonces yo tuviera problemas. Claro. Yo tuviera problemas. Gracias a Dios que la salvación no depende de mí, ni así de poquito. Gracias a Dios. Ni así de poquito depende de mí, sino de Él, Sí, 100%. señor. Pastor Julio, dígame. Bien, compañero. El hecho de que se diga todo esto no es indicador, porque la palabra también es clara y habla con relación. Si tienes la oportunidad, Pastor Marlon, ¿usted fue bautizado? Sí fui bautizado, sí, claro que Correcto. sí, ¿Por qué lo hizo? porque es un paso de obediencia, Ah, qué bien. un paso que Perfecto. evidencia externamente una obra interna, pero me refiero a que hay personas que no tienen la oportunidad de bautizarse. No, te hice una, fui puntual, fui muy puntual fui muy puntual. ¿Ya? Sí. Perfecto. Hay cosas que las tenemos muy claras. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Te escuchamos, te Se escuchamos. me fue, espérate aceptar esto, ok, cancelar. Bien. Hay cosas en las que Dios es muy puntual. Y con la salvación, siempre todo está en Él y descansa en Él. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me ame más? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios, para hacerlo a Dios? Nada. Todo lo hizo por mí Él. Ahora, que si hay órdenes que Él da, y si tengo la disposición y tengo el tiempo para hacerlo, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Porque Dios lo ordena. Y las cosas que Dios ordena, no para ser salvo, sino porque son imperativos de Dios para mí y para usted. Bueno, hermano, mire, me van a disculpar, pero nos quedan unos 40 minutos y yo quiero por lo menos, 20. perdón, 20 minutos. No, y si podemos llegar a los 40 no hay problema. Solo que quiero explicar lo que no he podido terminar de explicar de la clase pasada sobre el Mishpat del Eterno. Es importante porque yo les hablaba de que el decreto de Dios o el Mishpat de Dios tiene una extensión. O sea, la determinación de Dios abarca todo, abarca todo. Voy a presentarles aquí una diapositiva rápido para agilizar esta clase. Un momento aquí a ver si me sale. ¿Dónde están? A ver. Déjenme aquí. ¿Qué pasa? Que no me sale.
No me está saliendo la pantalla que quiero mostrarle, no sé qué está pasando. Ok. Bien. ¿Me confirman si sale? Sí, Claro claro, que sí, señor pastor. Narita. Sí, está saliendo. Pero se ve completa. Céntrelo un poquito más. Sí. No, es que no sé ni cómo centrar esto ahora. Vamos a ver. Ahora sí. Pastor, se ve en la pantalla acciones libres de los hombres. Sí, listo. Ahí se está viendo la pantalla. Extensión del Mispad eterno de Dios. Sí, señor, sí, señor. Claro, yo la veo bien. ¿Cómo? Se ve bien, yo la veo bien. Ok, listo, hermano. Entonces, eso es lo que yo quería, que se viera la pantalla. Entonces, miren, cuando hablamos del Mispad, estamos hablando de los decretos de Dios. Ya les hablaba de que los decretos son determinaciones o sentencias que el Eterno establece, que Él las determina. Y hay 6 cosas que Él determina, y es la extensión de este decreto. Las sanciones libres de los hombres, los sucesos buenos, los sucesos malos, los sucesos micro, los sucesos macro y los sucesos azarosos. Entonces quiero que explicarles, a ver, si están pasando las diapositivas, sucesos micro. No, pastor. Está No, congelado. Está en la primera. Sí, señor. Está en la primera. ¿No aparece la segunda ahí? No, señor, no. Pero señálele en la parte izquierda que la tiene. Vamos a ver, tengo que entonces... Ahí, listo. Ahí sí. ahora sí, sucesos micros. Sucesos micro. Ok, bueno, pasemos entonces a sucesos micro. Los sucesos micros, mire lo que dice Mateo capítulo 10:29. ¿La están viendo o no? Sí, señor. Sí, Sí, se ve, claro. Se ve ok. bien, se ve bien. Mateo 10:29 y 30 dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios el Padre lo permita. Fíjense, esto tiene que ver con los sucesos micros, pero también tiene que ver el decreto con los sucesos macro, como pueden ser la muerte sustituta de Cristo en la cruz. Todo eso estaba determinado por Dios. Asimismo, el que un pajarito muera es porque el Padre así lo permite, en cosas que parecen insignificantes, cosas micro, pero es que en este mundo no sucede nada por casualidad. Este concepto lo recorre toda la Sagrada Escritura. O sea, este es un concepto transversal en las Escrituras. Nada sucede por casualidad, pero todas las cosas suceden por causalidad. Aún la muerte de un pajarito. Todos nuestros cabellos están contados, todos los cabellos de nuestra cabeza. Eso es algo micro. Todo lo micro, lo pequeño que sucede en este mundo, todo está decretado por nuestro Padre Celestial. Pasemos a los sucesos macro. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sucesos macro. ¿Aparece o no? No, No, no aparece. señor. No, señor, no aparece. No aparece. Vamos entonces. Ahora sí. Sí. Bien, los sucesos macro. Con respecto a los sucesos macro, leemos en Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo había sido, escuche, destinado para esto desde antes de la creación del mundo. Fíjate que el Eterno no improvisa nada. Por eso nuestra salvación no es improvisada.
si Cristo estaba destinado desde antes de la creación del mundo para ser el Cordero sustituto, eso quiere decir que nuestra salvación estaba determinada por el Eterno desde antes de la creación del mundo. Este texto también nos enseña que antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, ya el Eterno sabía que ellos iban a pecar en el huerto de Edén. Y como Él lo sabía, Él había destinado la solución para ese problema, era el Cordero de Dios, su propio Hijo, que iba a venir en el tiempo señalado para nuestro bien. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esos son argumentos para que nosotros podamos observar, hermanos, que nada en este mundo, de manera general ni de manera particular, sucede por casualidad. Absolutamente nada. Nada es por casualidad. Todo es por causalidad. Pasamos a la siguiente, y es el mismo texto, pero lo vamos a leer ahora en la traducción lenguaje actual, la TLA. Esta es una versión de equivalencia dinámica. Dice: Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Entonces, este texto lo explica mucho más claro. Eso fue una decisión que el Padre había tomado antes de crear el mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya el Eterno sabía lo que iba a pasar en el huerto de Edén. Eso no tomó al Eterno de sorpresa ni frustró sus planes. Ya era algo que estaba predeterminado. Pasamos a al siguiente texto. Apocalipsis 13:8. Nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado quiere decir sacrificado. El Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Esa fue una obra que se realizó en la eternidad pasada, pero se ejecutó, vino a ser realidad en nuestro plano terrestre, en Galilea, en el primer siglo, cuando él tenía 33 años. Pero ya eso se había dado antes de la creación del mundo. Es decir, en la eternidad pasada, el Cordero ya había sido inmolado por nosotros. Por eso es que se habla de seguridad eterna, de salvación. Es que la salvación no es algo fortuito, no es algo azaroso, no es algo que se dio de manera imprevista. Nuestra salvación fue determinada desde antes de la creación del mundo. Y desde antes de la creación del mundo, el Cordero fue inmolado. Pasemos a la diapositiva siguiente. Disculpen que vaya rapidito, pero es que ya el tiempo se nos está acabando. En la TLA, ese mismo texto dice que a ese monstruo, refiriéndose a la bestia, lo adoran todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Y dice de ese libro, donde están nuestros nombres escritos, fue escrito desde antes que Dios creara el mundo. Y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna, de todos los que tienen Zoe Aionios. Por eso la salvación no se puede perder. Que los arminianos digan que la salvación se puede perder. Bueno, ellos desconocen todo esto que yo les estoy explicando y que está en las Escrituras. Los nombres de los que tienen vida eterna, esos nombres fueron escritos antes que Dios creara el mundo. Antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que entrara el mal en el mundo, ya nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y ya les explicaba también que esos nombres que están escritos en el libro del Cordero, que fue escrito antes de que el mundo fuera creado, es imposible que esos nombres de ahí sean borrados. Porque si existiese la mínima posibilidad de que esos nombres fuesen borrados del libro de la vida, entonces eso atentaría contra la perfección de la inmutabilidad del Eterno.
Querría decir que el Eterno cambia, que el Eterno escribe una cosa y después se arrepiente y cambia de parecer. Y el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hechos 2:23. Estoy hablando aquí del Mishpat del Eterno con respecto a los sucesos macro. Y respecto a los sucesos macro, dice este texto de Hechos 2:23, que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Observa que aquí dice, y es el médico Lucas quien está escribiendo y dice que Jesucristo fue entregado en manos de inicuos por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Habla aquí del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que aquí se nos está hablando de la prognosis, de un conocimiento anticipado. Antes de que sucediera, ya el Eterno sabía que eso iba a suceder. Y iba a suceder porque Él lo había determinado por su consejo. Y lo que iba a suceder y que el Eterno sabía porque lo había determinado era que Jesucristo iba a ser capturado e iba a ser asesinado por manos de inicuos crucificándolo. Nada es improvisado. Absolutamente nada en este mundo de manera general y particular es improvisado. Vamos entonces un poco más adelante. Hechos capítulo 4, versos 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién había decidido? ¿Quién había decidido? ¿Quién había determinado que todo eso sucediera? El eterno Dios lo había determinado. ¿Desde cuándo lo había determinado? Desde antes. Para que todo lo que él había determinado para hacer se cumpliera. Esa es una determinación del Eterno. Ese era un decreto del Eterno. ¿Y qué era todo lo que el Eterno había determinado que sucediera? Que se unieran en esa ciudad contra Jesucristo, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieran en contra de Cristo para capturarlo, para crucificarlo. Pero que esa era una decisión libre de parte de Herodes, de Poncio Pilato, de los gentiles y del pueblo de Israel. Sin embargo, eso estaba determinado que debía suceder. Eso se llama el Mishpat del Eterno. Eso tenía que suceder. Absolutamente nada podía impedir que eso sucediera. Pero Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel actuaron libremente, cumpliendo lo que el Eterno había determinado que debía suceder, y ellos eran responsables por haber hecho lo que hicieron de manera libre. Es decir, que el Eterno no los coaccionó para que hicieran eso. El Eterno no los presionó para que lo hicieran. El Eterno tampoco los programó para que hicieran eso. Eso fue una acción libre. Pero esa acción libre encajó perfectamente en lo que el Eterno había determinado desde antes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ese mismo texto en la traducción lenguaje actual, que es un poco más claro, dice lo siguiente: es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús. Fíjate, está hablando de la responsabilidad humana y te explicaba que no se puede hablar de la soberanía de Dios sin hablar de la responsabilidad humana, porque Dios es soberano, pero el hombre es responsable de sus actos. Ahora dice: pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Eso se llama soberanía.
sea, la primera parte del texto habla de la responsabilidad libre del ser humano y por esa responsabilidad libre tiene que dar cuenta al eterno Dios. Y el verso 28 nos habla de la soberanía de Dios, porque toda esa acción libre que ellos estaban haciendo en contra de Jesús para matarlo, solo estaban haciendo lo que el Eterno había determinado desde el principio que había de suceder. Nada se improvisa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de los sucesos azarosos. Los sucesos azarosos. Esos sucesos que parecen que son casualidad. Pues nada es casualidad. Les voy a hablar de estos dos personajes, Micaías y Sedequías. Quizás ustedes han leído acerca de estos dos personajes, Micaías y Sedequías. Les voy a poner en contexto. Creo que no tengo ese pasaje aquí, pero se los voy a leer. Yo los tengo acá en mis notas. En Primera de Reyes, desafortunadamente esto es muy largo, no lo voy a poder explicar todo, pero vamos a poner aquí esta diapositiva para que la vean. Pero anoten esta cita, Primera de Reyes 22 del 1 al 40. Primera de Reyes 22 del 1 al 40. ¿Por qué digo aquí que aún los sucesos azarosos o aquellas cosas que uno dice, eso fue una casualidad? No, en el Eterno no hay casualidades. Para darles un ejemplo, tienen que irse a Primera de Reyes 22 del 1 al 40. Ahí se relata la siguiente historia. Voy a hacer esta historia larga, breve. El rey Acab, que era el rey de Israel. Esperen aquí un momentico para quitar esta diapositiva. Y presentarme aquí. Voy a dejar de presentar un momento. Voy a dejar de presentar esta imagen un momento para explicarles. Para que no se me vayan a dormir aquí con esta historia. Miren. En Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 40, se relata esta historia. El rey de Israel, Acab, y su consuegro, el rey Josafat, rey de Judá, en un diálogo que tuvieron, el rey de Israel, Acab, le dice a Josafat, la tierra de Ramot Galad es una tierra nuestra, pero los asirios, hermanos de Ben-Hadad, se han apoderado de esa tierra. ¿Por qué no te unes conmigo y vamos y capturamos nuestra tierra? Y Josafat le dijo, bueno, yo te acompaño, tú eres mi consuegro, tu hija se casó con mi hija, o sea, Atalía se casó con mi hijo, entonces yo te voy a acompañar. Pero antes de ir a la guerra vamos a consultar a los profetas. Allí en el texto que yo les acabo de decir, se reunieron 400 profetas y le consultaron a los 400 profetas y los 400 profetas dijeron, rey Acab y rey Josafat, vayan a la guerra porque Dios está con ustedes y les va a dar la victoria. Entonces los 400 profetas dijeron, ves a la guerra que vas a ganar, le vas a ganar a los asirios y vas a recuperar la tierra de Ramot de Galad. Pero Josafat le dijo, ¿hay algún profeta de Dios aquí a quien falte consultar? Y le dijo, sí, está Micaías. Y le dijo, bueno, llama a Micaías para ver qué nos dice Micaías, si está de acuerdo con los 400 profetas. Cuando fueron a buscar a Micaías, que estaba preso, porque Acab lo tenía preso, porque según él, a Micaías no le profetizaba nada bueno, sino toda pura desgracia, cuando lo fueron a buscar le dijeron, mira, Micaías, 400 profetas han profetizado que le va a ir bien al rey de Acab en la guerra, así es que pórtate bien y di tú lo mismo. Entonces, Micaías le dijo, ok, yo diré lo que el Eterno me diga que yo hable. Cuando él llegó ante Josafat y ante Acab, le dijeron, Micaías, ¿tú qué dices? Vamos a la guerra, la vamos a ganar. Y Micaías le dijo, vayan a la guerra que ustedes la van a ganar. Entonces Acab le dice, Micaías, trata la seriedad y dime realmente si vamos a ganar o no. Y vino la palabra del Eterno y le dijo, ¿sabes qué? Que van a ser derrotados.
van a ser derrotados y el pueblo va a estar disperso por las montañas como ovejas sin pastor. Y Acab le dijo a Josafat, ¿te das cuenta que él nunca me profetiza nada bueno? Y apareció otro profeta llamado Sedequías con un yugo de hierro y le dijo, este yugo de hierro, así vas a destruir tú a los asirios. Y Acab y Josafat subieron a la guerra y fueron vencidos. Fueron vencidos. Pero ¿sabes qué pasó? Que a Acab le quedó la profecía de Micaías en su cabeza y dijo, oye, por si acaso lo que dijo Micaías es verdad, yo me voy a disfrazar y me voy a poner la vestimenta de un soldado. Y tú, Josafat, ponte las vestiduras reales. Hermano, sé que son las 9:03, pero discúlpenme que yo termine la idea y ya finalizamos. Y Acab se disfrazó, se puso como un guerrero normal y entró a la guerra. Él dijo, aquí no van a saber que yo soy el rey. Pero dice el texto que un soldado asirio tiró una flecha al azar. ¿Y sabe a quién le dio esa flecha? Le dio al rey Acab y lo hirió de muerte. Saben, hermano, cuando yo leía esto, yo digo, mira, verdaderamente a veces la mayoría no tiene la razón. 400 profetas dijeron que sí, que subiera, que Dios le iba a dar la victoria. Y uno solo se opuso y dijo, sube a la guerra y vas a ser derrotado y vas a morir. Y a Sedequías le dijo, y tú, Sedequías, como eres un falso profeta, te veo correr de aposento en aposento escondiéndote, pero a la final te van a coger y te van a matar. Y sabes que la palabra de Micaías se cumplió. Saben que no hay nada casual. En la vida no hay nada casual. Todo lo que a ti te pase no es por casualidad, ni por buena ni por mala suerte. A ti te ocurren las cosas porque hay un mispad de Dios sobre tu vida, porque hay un decreto de Dios sobre tu vida. Y con esto quiero dejarlos. Con esta palabra quiero dejarlas. Solo confíen más en el eterno Dios. Confíen en Él. Apóyense cada día en su palabra. Y acérquense más a Él en oración. El Eterno no es bueno. Él es excesivamente bueno. Él es demasiado bueno. Y nosotros somos sus hijos queridos. Así es que los invito a que cada día se acerquen a Él en oración y fortalezcan su relación con ese Padre que es todopoderoso y bueno. Pastor Julio, adelante. Gracias, Pastor Marlon. Bueno, creo que es, Pastor Marlon, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por... No se retiren tan rápido que habíamos 38 y ya verás quedamos 30. Entonces no está bien eso. Eso no está bien. Estamos terminando nuestra clase. Deja mucho que decir de nosotros. Entonces, de verdad, Pastor Marlon, tendremos la oportunidad todos de vernos el sábado a las 4:30 de la tarde, 4:40, y vamos a estar hasta las 6 en punto que terminemos, y creo que conocerás a muchos, pero si usted quiere darle gracias al Pastor Marlon en este momento, sería oportuno. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Para servirles. Para mí ha sido un gusto poder servirles y espero que Dios nos permita en otra oportunidad seguir compartiendo. Buenas noches, Pastor Marlon, Johnny Serrano, bendiciones para todos. Mi querido Johnny. Sí, muchísimas gracias por todo este tiempo, el tiempo pues, que hemos compartido también como hermanos de la iglesia, nuestros pastores que también tienen pues bastante conocimiento y que día a día vamos creciendo pues en el conocimiento y en la palabra de Dios. Vamos adquiriendo un poco más de experiencia. A nuestro pastor Julio también, porque yo creo que aparte de pastor es como un padre. Gracias, hijo mío, el hijo bendito que apareció. Sí, señores, es un padre para nosotros. Gracias a Dios, pues ahí lo tenemos. A veces de pronto en ciertas batallas, pero ahí está nuestro pastor, pues dándola toda también. Sí, a él también se le agradece mucho porque Dios nos ha puesto en el camino y nos ha formado. Es que aquí estamos pues presentes
Bueno, termina, si no terminó a las 12 de la noche, ¿oíste? Este es el inicio de muchas cosas buenas que vienen, yo lo creo. Él sabe que siempre se lo he dicho.